Estaré compartiendo hoy la segunda parte del mensaje, evaluándonos a nosotros mismos. Es este el tercer paso que debemos dar cuando estemos enfrentando diferentes pruebas. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. En Job 9:21 al 21 nos dice, aunque yo me justificara, mi propia boca me condenaría. Aunque fuera perfecto, Él me declararía culpable. Aun siendo yo íntegro, Él no me tomaría en cuenta, despreciaría mi vida. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje nos dice, aunque soy inocente, mi boca me declararía culpable. Aunque soy intachable, la misma boca demostraría que soy malvado. Soy inocente, pero para mí no haría ninguna diferencia. Desprecio mi vida. Vamos a considerar en este mensaje dónde fue que Job se equivocó, dónde fue que pecó Job. Y este es el tercer paso que debemos dar cuando estemos enfrentando crisis en nuestras vidas. Tenemos que examinarnos y saber que lo que Él ha decretado para nuestras vidas es también para nuestra enseñanza, corrección e instrucción. Antes de pasar por el huracán de las pruebas que Dios permitió para Job, él no tenía pecado escondido en su corazón. La Biblia lo describe como recto, temeroso de Dios y apartado de la maldad. La conducta de Job era ejemplar y demostraba su amor y confianza en el Dios verdadero. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia nosotros mismos al enfrentar la tribulación? Establezcamos de una vez dónde Job se equivocó. Job empezó bien, pero conforme el relato avanza, vemos la armadura de la espiritualidad de Job más débil que al principio. Job no era hipócrita y aunque Job le faltaba madurez espiritual en ciertos aspectos de su relación con Dios, también reconocemos que todo cristiano tiene necesidad de crecimiento espiritual. Pablo nos dice que no sabemos nada como debemos saberlo. Miremos lo que dice 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Entonces, debemos afirmar que Job no enfrentó sus pruebas debido al pecado en su vida. Los últimos 11 capítulos de este libro, el libro de Job, revela dónde y cómo Job se equivocó. Al principio de estos últimos capítulos, vemos al joven Eliú enojado por la falta de sabiduría en sus discursos. Él expuso el gran error tanto de Job como de sus tres amigos insensatos. El pecado de Job fue que se justificara a sí mismo más que a Dios. Y el de los tres amigos fue el condenar a Job sin razón. En el libro de Job capítulo 32, versos 2 al 3 leemos, entonces Eliú, hijo de Baraquel, el busita, de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto él se hacía justo a sí mismo más que a Dios. Igualmente se encendió en ira contra sus tres amigos, porque aunque habían condenado a Job, no sabían responderle. Este es el peligro de esta autoevaluación en medio de la crisis. Tendremos la tendencia de condenarnos o justificarnos cuando sobre todo debemos defender el carácter de Dios contra toda injusticia porque Él no es capaz de la maldad. En otras palabras, estamos más dados a defender nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes más que a Dios. Por supuesto, Job no tenía la intención de negar la justicia de Dios. Vemos que hay tres pasos para evitar los dos hoyos de la autocrítica y la autojustificación. El primero de estos pasos es la comprensión de la justificación por la fe. El segundo paso es la necesidad de abandonar el pecado. Y el tercer paso es la realización de la santificación progresiva. El primero y el tercero son pasos realizados por la fe en la obra infalible de Dios. El segundo es un paso difícil porque es fácil quitar los ojos del Señor y ponerlos en nosotros mismos. Sin embargo, este paso, como los otros dos, son facilitados por la fe. Hay 7 puntos que quiero que consideremos en esta mañana. El primero es la justificación por la fe.
En Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo no es ninguna generalización universal dada a todo el mundo. Los que están sin condenación son los que están en Cristo Jesús. El estar en Jesús se hace posible por medio de la gracia de la fe. Si no sabemos si estamos en Cristo, el apóstol Pablo define este estado de la gracia como andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna pregunta más importante para toda persona que esta: ¿estoy en Cristo? Hay solamente dos clases de personas: los que están en Cristo Jesús y los que no están en Cristo Jesús. Los que están en Él son justificados y sin condenación, pero los que están fuera de Cristo Jesús ya son condenados, y si siguen en su condición enfrentarán a Dios como un juez sin misericordia. El creyente, sin embargo, está siempre en Cristo, y por esta razón está sin condenación. ¿Qué significa ninguna condenación en este versículo? El contexto de este capítulo es la sublime doctrina de la justificación de la fe. La salvación es por la fe, para que sea por la gracia. Romanos capítulo 4, versículo 16 nos dice: por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el Padre de todos nosotros. Esta gracia divina aplica a nuestras vidas por medio de la obra propiciatoria de Jesucristo. Quiere decir que para el Hijo de Dios no hay nada que pueda hacer para que Dios le ame más, y no hay nada más que pueda hacer para que Dios le ame menos. El amor de Dios es libre y soberano, no merecido. Cuando nos examinamos en medio de la prueba, todo cristiano puede asegurar que Dios lo ama y lo amará hasta el fin. Él es fiel, aun cuando nosotros no lo somos. No hay ningún ejemplo en la Biblia de un cristiano que viva en condenación, sencillamente porque no hay ninguna condenación para el Hijo de Dios. Dios no abandona a sus hijos en los momentos más duros. Nuestras tonterías, debilidades, pecados no pueden separarnos del amor de Dios por la verdad indestructible de la justificación de la fe. La justificación por la fe es como un ancla que sostiene el barco en medio de la tormenta. La mente de Dios no cambia. Él es siempre igual, el mismo ayer, el mismo hoy y será el mismo mañana. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La justificación por la fe es el juramento de Dios de que sus hijos están puros ante sus ojos. Es inmutable porque el que nos justifica no cambia. La vida del cristiano tiene sus altos y bajos, pero Dios permanece igual y es su opinión acerca de sus hijos la que vale. ¿No es esto maravilloso? Dios me ve a mí, el pecador perdonado, vestido en la perfecta justicia de Jesucristo. Sus obras perfectas son vistas por su Padre como si fueran las mías. Esto es lo que Pablo quería celebrar en su carta a los Corintios cuando dijo, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cómo debemos examinarnos al enfrentar la tribulación? Debemos preguntarnos si hemos sido justificados mediante la fe en la obra de Jesucristo en el Calvario. Si la respuesta es sí, tenemos donde pararnos y esperar la victoria en la adversidad. No hay nada que podamos hacer que nos separe del amor justificador de Dios. Esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta, que nos lleva al segundo paso. ¿Estoy sufriendo debido a mis propios pecados? ¿Estoy sufriendo debido a mis propios errores? Esta pregunta es necesaria, pero ¿cómo podemos tener una respuesta correcta a esta pregunta? El segundo punto de la autoexaminación es el pecado no confesado. En primer lugar,
La Biblia nos enseña que el arrepentimiento es un don divino. En 2 de Timoteo 2, 24, 25 nos dice: porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hay una ilustración que quiero compartir con ustedes. Es una pequeña petición que sale del corazón y que nos ayudará aquí. Esa pequeña petición nos dice así: Señor, yo sé que soy tu hijo, no porque soy bueno, ni por ninguna obra que he hecho. Soy tu hijo únicamente por la fe que tengo en Jesucristo. Ahora, Padre, tú conoces lo que estoy pasando. No te pregunto por qué. Sin embargo, Padre, si he menospreciado tu ley y he pecado contra ti, revélamelo. Si no, Padre, dame la gracia para soportar esta prueba de una manera que te glorifique. A ti sea la gloria. Amén. En el Salmo 130, versículo 3 al 4, nos dice: si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. También en Romanos 5:20 nos dice: la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Debemos recordar que la misericordia de Dios es grande. Él nos da más bondades y gracia de lo que merecemos. Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Una nota importante aquí es enfatizar que mantengamos cuentas claras con Dios. Quiero decir que estemos delante de su rostro todos los días, confesando nuestros pecados y pidiéndole perdón. Pero debemos admitir también que nosotros ni estamos conscientes de la mayor parte de los pecados que cometemos. Ciertamente, cuanto más cerca del Señor estemos, más capaces seremos de ver el pecado en nuestras vidas. Casi todos hemos tenido la experiencia de limpiar la casa en la noche y sorprenderse de telas de arañas, suciedad y manchas en el vidrio cuando el sol sale. El tercer punto que debemos considerar de esta autoevaluación es: Dios contempla el corazón más que las acciones. En Romanos capítulo 7, 24 al 25 nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Dios está consciente de nuestra debilidad. Él conoce la condición humana y se compadece de nosotros. El salmista dijo, Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Pablo recordó a los corintios que estamos en vasos de barro para que Dios reciba toda la gloria para lo que realice en nosotros. Dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El cuarto punto para evaluarnos a nosotros mismos, para ver si estamos en la fe, es tomar nota de que no todos los pecados son iguales. El refrán popular de que todos los pecados son iguales, en los ojos de Dios no es bíblico. Hay varios niveles de pecado. En el libro de Proverbios nos enseña que hay pecados que son abominaciones ante los ojos de Dios, y estas cosas son especialmente el objeto de su ira divina. Si uno comete uno de estos pecados, provocará la ira y la disciplina del Señor. Pedro además nos define cómo es sufrir por motivos indignos del cristiano. Pedro nos dice en 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Fijémonos que estos pecados son públicos, no privados, y violan su ley moral. Es cierto que todo pecado es una afrenta a Dios, pero además hay ciertos pecados cuyas consecuencias son más abiertas. El quinto punto a considerar al examinarnos a nosotros mismos es que Dios castiga a los que blasfeman su nombre. Junto con el segundo punto, es importante entender que Dios castiga mayormente el pecado que trae reproche a su nombre. Si nuestra conducta hace que los inconversos lleguen a menospreciar la justicia y la gloria de Dios, podemos asegurarnos la disciplina y el castigo doloroso del Señor.
Esta verdad es una advertencia en particular para los que ocupan un puesto de liderazgo. Santiago nos dice en Santiago capítulo 3 verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Con el privilegio de guiar al pueblo de Dios, hay una sobria responsabilidad de declarar la gloria de Dios. Por esa razón, David fue severamente castigado por su relación pecaminosa con Betsabé. El profeta Natán le dijo a David que su pecado había sido perdonado. Sin embargo, por haber servido como un instrumento para que los enemigos de Dios blasfemaran el nombre de Dios, Natán le dijo que Dios mataría al hijo de él y de Betsabé. Dice en 2 Samuel capítulo 12 versículo 13 al 14, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás, pero por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El sexto punto a considerar con respecto a examinarnos a nosotros mismos es que Dios odia mayormente los pecados interiores de la rebelión y el orgullo. Ananías y Zafira fueron un ejemplo. Mintieron al Espíritu Santo. Lo puedes ver en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10. Ellos fueron soberbios y egoístas. Se preocupaban más por la alabanza de los hombres que por la aprobación de Dios. Y murieron por causa de su pecado. Para nosotros, este pecado del egoísmo es algo que enfrentamos diariamente. Ciertamente Dios castigará a sus hijos si andan jactanciosos. No hay nada que Dios odie más que el orgullo. Este pecado ha sido el pecado predominante en todos los mayores santos de la iglesia. Si es así, ¿cómo podemos tener consolación cuando somos atribulados, sabiendo que este enemigo, el orgullo, tiene una fortaleza en nuestros corazones? La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 11, 31 al 32, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. De modo que cada cristiano enfrenta dos opciones con sus pecados, y este pecado de orgullo en particular, juzgarse a sí mismo o ser juzgado por Dios. Esta segunda opción de ser juzgado por Dios se toca en el siguiente versículo, donde dice Pablo, en el versículo 32, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si no nos vemos necesitados de la misericordia diaria de Dios, no hay duda de que andamos soberbia y orgullosamente delante de Dios. En cambio, el cristiano que lucha con sus propios pecados internos todos los días y es repudiado por la debilidad de su corazón enaltecido, no será juzgado por el Señor. Pero al vivir dependiendo del perdón gratuito de Dios, el Hijo de Dios no será un objeto de la disciplina de Dios. El séptimo punto a considerar con respecto a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe es que Dios usa el pecado de sus hijos para que crezcan. Con todo lo que hemos dicho aquí, es importante destacar que a pesar de nuestra débil condición en que es imposible que vivamos sin pecar, Dios usa los frutos de nuestro pecado para enseñarnos y hasta bendecirnos. David cosechó el fruto amargo de su asesinato y adulterio. Su hijo Absalón se rebeló contra él, dividiendo el reino por un tiempo. David fue forzado a huir de Jerusalén para salvar su vida. Sin embargo, cuando Simei, un hombre perverso, maldijo al ungido de Dios, David descansó sobre dos verdades. En primer lugar, él sabía que merecía la maldición de Simei. Él afirmó que esta maldición severa fue lo que Dios había decretado para él. Fue parte de las consecuencias de su pecado de adulterio. Pero también él entendía que su conducta humilde y paciente al sufrir este reproche serviría como un medio de bendición. Él dijo a sus siervos que lo acompañaron, en 2 Samuel capítulo 16 verso 12, ¿acaso Jehová mire mi aflicción y cambie en bien sus maldiciones de hoy? En otras palabras,
es posible glorificarle a Dios y ser recompensado por cómo llevamos su castigo y disciplina por nuestro propio pecado. Este tercer paso de evaluándonos a nosotros mismos es para mi crecimiento espiritual. El fin divino de todo lo que nos sucede como los elegidos de Dios, sin ninguna excepción, es que seamos conforme a la imagen de Cristo. Una vez que nos hemos examinado para determinar si somos justificados por la fe y después de haber confesado cualquier pecado que el Espíritu Santo haya revelado, podemos enfrentar la circunstancia como un medio de crecimiento espiritual en nuestras vidas. Este tercer paso que debemos de dar cuando estemos enfrentando la tribulación, la angustia, las pruebas, se ocupa de la pregunta: ¿estoy creciendo en medio de esa prueba? Siempre es más importante estar consciente de cómo reaccionamos delante de las pruebas que saber por qué estamos siendo probados. Debemos preguntarnos cuando estemos siendo probados: ¿qué he aprendido de Dios y de mí mismo en medio de la prueba? ¿He servido como un ejemplo para mis hermanos en la fe o he sido más bien un desánimo? ¿Amo más al Señor ahora que antes de la prueba? A pesar de haberse justificado demasiado, Job entendió que su prueba fue para su propio refinamiento. Él mismo lo dice en Job capítulo 23, verso 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Job salió de su prueba como un mejor Job. Fue más humilde y amaba más a Dios. Él vio que el propósito de Dios en probarlo fue para su propio bien. Espiritualmente Él creció. Hebreos 10:36 nos dice: pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Somos llamados a perseverar en la fe. Dios nos persevera para que el enemigo no nos toque y nosotros perseveraremos hasta el fin. Cuando Pablo habló de su ministerio, él dijo que él había trabajado más que los demás apóstoles. Él sudó, él sufrió, él predicó, pero él no deja de escribir como si no hubiera existido otra explicación por la bendición de su ministerio, sino que agrega en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Fue Pablo o fue Dios? La respuesta es que fueron los dos. Pablo mismo golpeaba su cuerpo y laboraba para la santificación personal. Pero en todo esto, él fue un instrumento del poder de la gracia soberana de Dios que actuaba en él. Pablo mismo golpeaba su cuerpo y laboraba para la santificación personal. Pero en todo esto él fue un instrumento del poder y de la gracia soberana de Dios que actuaba en él. Ahora quiero concluir con esto. Cada tribulación exige que nos examinemos con ojos críticos, pero no severos. Es posible que hallemos amigos que piensan que Dios les ha entregado la tarea de hacer un análisis de nuestra relación con Dios. Los 3 pasos de autoexaminación se resumen en estas 3 preguntas. ¿He sido justificado por la justicia perfecta de Jesucristo? ¿Hay rebelión en mi vida? ¿Y veo que estoy en necesidad de crecimiento espiritual? Una respuesta honesta y sobria es sumamente importante antes de dirigir su mirada hacia una resolución de la situación. Ahora, acompáñame a orar. Señor, tu palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, permite a través de un autoexamen podamos evaluar si realmente estamos en Cristo Jesús. Que, como dice tu palabra, que nos examinemos a nosotros mismos, que nos probemos a nosotros mismos para ver si aún estamos en la fe. Tu palabra dice en el Salmo 139:23: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. También tu palabra dice que debemos orar de esta manera: límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque realmente no podemos evaluar la suma de todos nuestros pecados. Por eso te pedimos,
como dice tu palabra en el Salmo 19:12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbranos del pecado de la autocondenación o de la autojustificación. Señor, te pedimos que podamos crecer espiritualmente en medio de las pruebas. Bendice, Señor, a nuestras familias. Guárdalos de todo mal. Y como siempre te pedimos que en tu ira acuérdate de tu misericordia. Te pedimos por Costa Rica y por el mundo entero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.